Ah, del de la política y los religiosos. Ah, ¿verdad? ¿Eso de qué países? De aquí de Colombia. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te cuento otra Cuéntame. vez la historia? Sí, sí, porfa, porque estabas con tu celular, creo, y no se escuchaba muy bien. Listo, que aquí en Colombia, después de la descolonización, hubo la lucha bipartidista entre los partidos conservadores y liberales. Solo habían esos dos partidos. Y por mucho tiempo reinaba el partido conservador, ayudado por la iglesia, porque la iglesia en pueblos pequeños, o sea, comunidades que no estaban muy comunicadas, que su única fuente de información en ese tiempo era la misma iglesia, les decían que no, que ellos eran el demonio, que ellos iban a arruinar el país, y realmente hacían esto por un interés personal y así malinformaban a la gente y hacían que votaran justamente por los que les beneficiaban a ellos. Eso fue en la época de la colonia. Ya tiempo después, aquí en Colombia se hizo un proceso de paz con una guerrilla y le dieron al pueblo la última palabra: ¿quieren paz o quieren guerra? ¿Firmamos los acuerdos sí o no? Y aquí en este caso no fue la iglesia católica, fue la iglesia apostólica que salió a decir que no, nuevamente a malinformar a la gente y todo eso, diciendo de que no, de que les íbamos a entregar el país a los guerrilleros y todo eso. Incluso salió un señor en televisión, en propaganda, que es que voto en blanco por el no, y ganó el no, prácticamente, y tuvieron que renegociar los acuerdos. Y esto me llevó a la pregunta de que deberían los miembros de la iglesia, no los creyentes, sino los miembros ya como sacerdotes, monjas, obispos, cardenales, etcétera, etcétera, meterse en política, tener alguna influencia política. No, claro que no. ¿Por qué? La política controla miles de vidas de todos los ciudadanos de cierto país, incluso de un continente entero. No, ya que de un continente, las políticas de algunos países afectan directamente a otros países que están fuera de los continentes. Es una cuestión muy internacional, literalmente. Si yo me pusiera a analizarlo desde esa perspectiva, es como Nel. Aunque ahora depende también mucho de qué tanto afecte la religión en estos ámbitos. Lo digo desde la perspectiva siguiente. Por ejemplo, hubo una vez un debate que no se subió porque perdí el archivo, donde estuvimos hablando de, creo que de un candidato que estaba defendiendo Max Gaming y que estaba... Sí, era izquierda de aquí del país, sí, me recuerdo. Sí, por ejemplo, yo estaba hablando de que un alcalde, no importa si es machista, no importa si es xenófobo, no importa si es una cantidad de cosas súper bárbaras. Dentro de cada país hay distintos poderes, incluso para poder promulgar leyes. Entonces, dentro de la política y lo que es el gobierno y etcétera, no basta con que haya un loquito para que todo el mundo se hace joda. ¿Tiene poder el presidente? Claro que sí, pero si, por ejemplo, no se alía con los militares, no se alía con el Congreso, no se alía con los distintos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, mocos, no vale por una puta chingada. Y es que actualmente la religión ha ido perdiendo mucha relevancia. Actualmente hay más personas que no creen en Dios que personas que creen en Dios, por una ínfima minoría. Literalmente creo que son 54 personas mundiales que no creen en Dios y 46 personas todavía siguen creyendo fervientemente en Dios, según una estadística que a mí me parece un poco burda porque es un poco difícil de hacer el estudio. Pero basándonos en ese hecho, en esa perspectiva, es como depende mucho del contexto, depende mucho de si ese religioso que está en el poder tiene un poco de lógica, depende de muchos factores para poder decir no, los religiosos no pueden estar en un cargo de poder, o las personas que sean curas, obispos, incluso el papa no puede meterse en decisiones políticas. Hay como una tela de juicio un poco delicada ahí, porque el actual papa, creo que el anterior, no me acuerdo quién fue, es un poco más moderno. Creo que tuiteó alguna cosa de no te hace ser mejor persona no comer pescado en Semana Santa. Come pescado si quieres, lo que te hace ser mejor persona es ir y hacer cosas buenas por el prójimo. Rezar no hace ningún cambio, hacer acciones hace el cambio. Eso fue lo que dio a entender el actual papa, creo que fue el actual, no, si no me equivoco. Si me equivoco, pues perdón. Pero como te digo, o sea, depende de muchos factores para decir tanto que como que no, los religiosos que no estén, porque yo sí tengo muchos amigos religiosos, tengo muchos, cantidad, mi propia familia es muy religiosa y muchos de ellos tienen mucho más cabeza que otros religiosos. Incluso dentro de los propios ateos, muchos ateos no deberían estar nunca en el poder, muchos progres nunca deberían estar en el poder, muchos conservaduristas tampoco deberían estar jamás nunca en el poder, y no por ser conservaduristas o ser progres o ser religiosos o ser ateos, sino porque gente loca hay en todos los bandos y mayormente suele parecer que son la mayoría porque algunos salen a representar a su secta ante televisión, pero no, resulta al final que son una minoría que parece mayoría simplemente porque la mayoría se termina callando a veces. Es como lo que le estaba debatiendo a Tecno. Tecno me decía, ¿de qué te sirve decir estas injusticias sobre no sé qué y no sé cuánto? Bro, justamente estos huevones del código binario y la huevada del especismo se salen con la suya, tienen mucha repercusión porque la gente normal
normal que esté en contra de eso prefiere no meterse en estos temas y no habla. Porque los cargos políticos, la gente que está en la presidencia, etcétera, están destinados al pueblo. Si el pueblo quiere algo, que la gran mayoría del pueblo está de acuerdo con una idea, se normaliza algo, pues van a crear leyes para proteger ciertas cosas. En este caso, para proteger a las especies de los seres humanos, y no sé qué, de que está prohibido comer huevo y etcétera, o de la ley Olimpia. Es porque esa minoría sale a representar, sale a gritar, y en cambio la gran mayoría se queda callado. Y es malo que nos quedemos callados. Esa gran mayoría también, aunque lo vea absurdo, también debería alzar la voz, dar su opinión. No sé cómo llegó aquí. Por el debate de los políticos, de los religiosos en la política. Que bueno, no sé cómo tú le veas, porque sí, es cierto, hace mucho tiempo, y actualmente también, porque no hay que ser uno de los ciegos, sí, siguen haciendo sus pendejadas, pero no todos. Incluso creo que uno de los papas, según una de las teorías de Slow que estuve estudiando esa vez, que estuve viendo en uno de sus videos, uno de esos papas estuvo revelando cuál de todos los curas encargados de iglesias eran pederastas, y justamente por eso lo sacaron. Sí, era adicto llamado exactamente así, como el barrendero de Dios, porque él, en vez de ocultar eso, como lo ve el Vaticano, lo reveló. El escándalo fue enorme, y siempre está ese pensamiento tipo de que sonará mal, pero tipo niño pequeño, de que cuando cometes un error tú prefieres ocultarlo para que no te castiguen en vez de enfrentarlo, y por eso pasa mucho. Y es que, por ejemplo, ese papa me gustaría que sí entre en la política. ¿Por qué? Porque haría mucho bien, pero creo que lo desaparecieron, lo mataron, no entendía muy bien el video, estaba con mucho sueño, pero como te digo... No, él está en un asilo, retirado, porque ya tiene el pobre, si mal no estoy, ya está cerca de los 100 años, tendrá 100 y pico de años ya. Joder. O sea, ya está muy viejo como para meterse en ese asunto. Y solo menciono esto porque justamente hay en una película en la que muestran que a él el tema ese de la pedofilia se le iba de las manos, y que Francisco iba a ser pues alguien que iba a ayudar, alguien que le iba a seguir con este tema. Y soy crítico de eso porque innegablemente el papa que se retiró no va a pronunciarse sobre ese tema, no va a pronunciarse sobre la película por respeto ahora sí. Bueno, no podemos englobar a todos, ¿no? Diciendo no, que los papas enteramente, que sean religiosos, tengan este pensamiento, no se metan en la política. Porque los que sí son malos son aquellos que saben que Dios no existe, pero usan el tema religioso para aprovecharse de la gente que de verdad sí cree. Y está el otro tema de personas que de verdad sí creen y hacen las cosas de forma correcta, no son hipócritas con sus propias creencias, que de verdad sí son capaces de morir por sus propios ideales. Hubo un TikTok que yo vi de un señor que literalmente... Bueno, el TikTok empezaba con una señora gritándole al asesino de su hijo o hija, creo, y le decía: eres un maldito, ojalá te pudras en la cárcel. Y después salió la hermana a seguir criticándole al pibe: ojalá te pudras en la cárcel, Dios es justo, te va a castigar, eres un maldito pedazo de mierda, así un montón de cosas. Hasta que salió el padre de la víctima que fue asesinada. El padre, en vez de insultarlo y vapulearlo como le hicieron su esposa y su hija, porque el asesino en ningún momento se sintió culpable ni nada, literalmente las escuchó y no mostró expresión alguna el asesino. Pero cuando el padre salió, dijo: me ha costado mucho estar a la altura de mis ideales y de mis creencias, porque Dios nos dice que perdonemos todas las ofensas o pecados que pueda cometer el prójimo. Y le ha costado mucho, ¿por qué? Porque es su hijo quien ha muerto, mamón. O sea, te han matado un hijo. Esto ya no es estupideces de que te engañen o que te pongan los cuernos, se te ha muerto un hijo, weón. Y el pibe, sus ideales son tan grandes, sus ideales son tan fervientes, cree tanto en Dios de verdad que decide perdonarle. Ese señor Kennedy, no me acuerdo cómo se llama, Kennedy, señor no sé qué, lo perdono. Y yo, como al principio mi pensamiento fue: no seas pendejo, este religioso de huevón de mierda. Pero después dije: ¿qué tan fiel a tus creencias tienes que ser para hacer una cosa como esa? Literalmente sus ideales los defendió hasta el último momento. Y esa es una frase que dijo, creo que Aristóteles, y es que si un hombre no defiende sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Y yo me quedé pasmado. Literalmente ese pibe fue como wow. Al principio lo odié por pendejo, pero después dije: ni memes, este pibe sí sigue las normas de Dios, este pibe sí está claro con lo que decide creer, y hasta el día de su muerte, no importa si lo están amenazando con una puta pistola, va a seguir creyendo en eso fervientemente y defendiendo sus ideales de esa manera. Hay algunos religiosos que sí son buenas personas, no todos son malos, pero hay que saber diferenciar quiénes son. Sí, todo eso es cada de dice, y de la minoría, pero no se me ocurre nada más. Si quieres debatir sobre algún tema en específico, no dudes en escribirlo abajo en los comentarios. Después nos pondremos en contacto y pactaremos hora y fecha. Tener en cuenta que debe tener buen internet para hacer los debates. Eso es todo, un saludo y hasta la próxima.